¿Qué tienen en común un prestidigitador sin varita y una reforma tributaria atascada? Que ambos dependen de una distracción para que el público no vea dónde fue a parar el dinero. ¿Estamos frente a una crisis fiscal real o solo la cortina de humo más cara de la historia? En menos de 30 segundos te revelaré la única verdad que el encantador de bobos jamás te dirá sobre esta ley. Quédate, porque la brújula de la realidad nos apunta hacia un tesoro de hipocresía. Saludos, navegantes de la verdad. Soy Gus en tu mente y esto es el sarcasmo de la noticia. El único puerto donde las agendas ocultas naufragan. No repetimos noticias, las piranteamos, las desnudamos y las desmenuzamos sin pelos en la lengua. El ex guerrillero presidente, en su eterna pose de Robin Hood criollo, lanzó el guante. Oposición. Demuestren por qué mis impuestos afectan a los que menos tienen. Un desafío tan audaz como ponerle candado a una revera vacía. El ministro de Hacienda lo secunda, hablando de progresividad y pacto fiscal. Mientras el proyecto pide 16,3 billones de pesos para un presupuesto que ya roza los 547 billones. ¿Progresividad? O más bien, progresividad hacia el bolsillo del Estado. El gobierno se siente en su trono disfrutando del vivir sabroso, mientras propone gravar la cerveza, el tabaco, el azúcar y los patrimonios altos, esos que superan los 6.200 millones. Y lanza el dardo. Los opositores parecen preocupados. Elemental, mi querido Watson. Si el hombre fuerte reta demostrar que los impuestos saludables no afectan al de a pie, es porque ya sabe que el truco está en la percepción. Aquí aplica la máxima del emperador Marco Aurelio. Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Si la colmena financiera se reduce, como lo demostró Asobancaria con la curva del AFEO, donde más impuesto no significa más recaudo, el aguijón lo siente el consumidor, el trabajador, el ciudadano que se traga el sapo de la inflación. La ambición fiscal, queridos amigos, es como un fuego. Al inicio calienta, al final lo quema todo. Le ponemos impuestos a la gasolina, sí, pero el pobre no usa casi la gasolina. El que más usa gasolina es el de las 4 puertas. Le ponemos impuestos a la renta de la banca, pues claro, porque la utilidad de los banqueros es el producto del trabajo de los demás colombianos. Le ponemos impuesto a la generadora eléctrica, pues claro, porque con las tarifas de energía eléctrica se están robando literalmente a toda la sociedad colombiana y el cambio de tarifa que hizo este gobierno solo va a operar a partir del 2027. Compatriotas, la reforma tributaria de Petro es un atraco a la economía y a los colombianos. Más impuestos para tapar el hueco fiscal de la corrupción, del gasto público desbordado, en un gobierno gigante y paquidérmico que definitivamente no funciona. La reforma tributaria que necesita el país es, primero, que se acabe la corrupción. Segundo, adelgazar el Estado en un 40%. Tercero, que se caiga el narcodictador en Venezuela y que regrese la democracia. En la reconstrucción de Venezuela, Colombia será el mayor proveedor de productos, de mano de obra y de servicios. Y cuarto, lo más importante, que Petro se vaya del poder para siempre, para reconstruir la patria trayendo inversión extranjera y capital privado en un país seguro y confiable. ¡Firme por la patria! Es la historia de siempre. El que tiene más capacidad es el que siempre termina pagando más. Pero el que tiene menos defensa es el que siempre se come el costo final. El senador Cabrales lo tiene claro. El sabotaje al debate, la retirada de miembros de la Comisión Cuarta, no es solo un proyecto, es una estrategia de ahogo. Y cuando el barco se hunde, ¿adivinen quién es el primero en mojarse el pie? Sí, el que está en cubierta. ¿Recuerdan la pregunta del inicio? ¿Qué tienen en común el prestidigitador y la reforma atascada? Que la distracción es la misma. Hablar de grabar al banquero y al multimillonario, para que no veas que en el fondo te están quitando la cerveza, el tinto y hasta el gusto de tomarte un trago. El tesoro perdido no está en los 16 billones, sino en la confianza que se desvanece con cada truco. ¿Y tú, navegante? ¿Crees de verdad que el exguerrillero presidente está luchando contra la desigualdad? ¿O solo está abriendo un nuevo barril para financiar el vivir sabroso? Mi consejo detective es este.
No confíes en el optimismo forzado. Busca siempre la cifra que no quieren mostrarte. El estoico sabio Epicteto lo dijo mejor. No pretendas que las cosas ocurran como tú quieres. Desea más bien que se produzcan tal como se producen, y serás feliz. Aquí vemos con el ojo derecho lo que pocos logran ver con el izquierdo: la mentira, la falsedad y la hipocresía de ciertos personajes. Si encontraste valor diferente en este análisis cargado de sarcasmo y realidad, comparte el video, activa la campanita y suscríbete al canal. Déjame tu comentario con la frase irónica: el Robin Hood del déficit fiscal. Con Gus en tu mente no robamos tesoros, pirateamos verdades con el ojo derecho que el izquierdo no quiere que veas. Te esperamos en el próximo sarcasmo noticioso. Hasta la vista. Vamos con la noticia. El encantador de bobos retó a la oposición a demostrar por qué los nuevos impuestos afectan a los que ganan menos. ¿Parecen preocupados? El estancamiento de la nueva reforma tributaria en el Congreso de la República tiene enfrentados al ex guerrillero presidente Gustavo Petro con diferentes partidos políticos. Este gobierno impulsa una nueva reforma tributaria con el objetivo de recaudar 16,3 billones para financiar parte del presupuesto general de la Nación de 2026, estimado en 546,9 billones. El proyecto, denominado Ley de Financiamiento, permanece estancado en el Congreso en medio de un debate político marcado por advertencias de crisis fiscal y posturas enfrentadas entre el Ejecutivo y la oposición. Mientras el ministro de Hacienda, Germán Ávila, defiende la progresividad y la equidad de la propuesta, el senador Enrique Cabrales, presidente de la Comisión Cuarta del Senado, denuncia irregularidades en el trámite y rechaza la creación de nuevos impuestos. La iniciativa del gobierno busca fortalecer las finanzas públicas y reducir la desigualdad social mediante una reforma tributaria progresiva. Al respecto, Ávila, por medio de una columna de opinión para la República, denominada Ley de Financiamiento y Nuevo Pacto Fiscal, el proyecto representa otro paso para avanzar en un pacto fiscal en el que concurran ciudadanía y gobierno para honrar el principio constitucional de progresividad en la tributación como instrumento decisivo en la lucha contra la desigualdad, mientras Petro y su familia se dan la gran vida, viviendo sabroso, sin importarles que el pueblo se coma un cable. También, el ministro resaltó la importancia de recuperar el equilibrio fiscal a mediano plazo, en línea con el compromiso de retomar la regla fiscal tras la activación de la cláusula de escape en junio pasado. Y es que el proyecto de ley de financiamiento contempla una serie de medidas para incrementar los ingresos del Estado. Entre las más relevantes se encuentran: impuesto al consumo sobre bebidas alcohólicas y tabaco, aportaría 3 billones. Gravamen a patrimonios superiores a 2.600 millones, con un cambio sustancial a partir de 6.200 millones, que generaría 2,2 billones. Además, se propone revisar y eliminar exenciones fiscales consideradas injustificadas, así como gravar sectores con baja carga impositiva, como juegos en línea, combustibles y servicios digitales extranjeros. El gobierno también plantea tributos a bebidas azucaradas y productos ultraprocesados. Mensaje a la oposición. En la columna, el líder de la cartera envió un duro mensaje a la oposición que lidera el Centro Democrático. Los opositores a la ley de financiamiento parecen preocupados por los impuestos saludables, al tabaco y a los licores, pero no han presentado ni una sola argumentación seria que demuestre que dicho proyecto afectaría a los sectores de menores ingresos. El sector financiero se encuentra en el centro del debate. Ávila señala que este sector tributa con tasas efectivas cercanas al 17%, mientras que las comunicaciones, la industria y la agricultura lo hacen al 28%, 27% y 26% respectivamente.
Las utilidades del sector financiero alcanzaron 111,4 billones a septiembre frente a 95,2 billones en el mismo periodo de 2024, lo que refuerza el argumento oficialista sobre la necesidad de una mayor contribución de quienes más ganan. No obstante, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, enfatizó que no existe nada más costoso para la economía de un país que los incentivos o medidas mal diseñadas. Señaló que algunas políticas públicas buscaban resolver problemas, pero en la práctica terminaron agravándolos o generando efectos contrarios a los esperados. El líder gremial recordó, por ejemplo, que en Colombia suele afirmarse que aumentar la sobretasa del impuesto de renta a las entidades financieras es una medida efectiva para incrementar el recaudo, una discusión frecuente en el país. Sin embargo, destacó que la evidencia demuestra lo contrario. Indicó que en 2022, cuando la sobretasa era del 3%, se recaudaron 3 billones del sector financiero, y en 2023, tras incrementarla del 3 al 5%, en lugar de observarse un incremento en la tributación, lo que hubo fue una reducción, lo que se conoce como la curva de Laffer. El recaudo cayó a 2,2 billones. Asimismo, el trámite legislativo de la reforma ha estado marcado por la polarización y la falta de consenso. De acuerdo con el senador Enrique Cabrales, la llamada Ley de Financiamiento fue archivada en la Comisión Cuarta del Senado con 8 votos a favor, tras denunciar que varios miembros de la corporación abandonaron la sesión, lo que atribuyó a un intento de sabotaje orquestado por Ávila y el presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, Wilmer Castellanos. Una falta de respeto con el país. En la Comisión Cuarta estamos cumpliendo con el quórum y dando el debate de frente contra la nefasta reforma tributaria, afirmó el congresista. Ante esto, reiteró su compromiso de proteger los recursos públicos y evitar que nuevos impuestos perjudiquen a las familias y los trabajadores. Además, desafió al presidente de la Comisión Cuarta a retomar el debate en la próxima sesión, por lo que exigió transparencia en el proceso legislativo. Desde la perspectiva del Ejecutivo, la reforma es una herramienta para avanzar hacia un sistema tributario más justo y eficiente. El ministro sostuvo que gravar patrimonios altos, en especial aquellos que superan los 6.000 millones o incluso los 148.000 millones, responde al principio de que personas con tal riqueza contribuyan mucho más al financiamiento de los bienes y servicios sociales. El funcionario cuestionó cuántos trabajadores, personas de clase media o pequeños empresarios poseen ese nivel de patrimonio y defendió que la progresividad tributaria es clave para reducir la desigualdad y financiar la política social. Ávila también destacó que el artículo 363 de la Constitución Política establece los principios de equidad, eficiencia y progresividad en el sistema tributario, y que avanzar en esa dirección permite generar recursos para los servicios públicos esenciales. De paso, rechazó los argumentos de quienes se oponen a que los de mayor capacidad económica tributen más, señalando que esa postura perpetúa la desigualdad en el país. Familias y trabajadores, los más afectados. Por su parte, Cabrales y otros opositores a la reforma insisten en que la creación de nuevos impuestos afectaría de forma negativa a las familias y los trabajadores. El senador manifestó su preocupación por el impacto de los llamados impuestos saludables al tabaco y los licores y exigió un debate transparente y responsable en el Congreso. Cabrales sostiene que la oposición está cumpliendo con el quórum y dando el debate de frente y denunció intentos de viciar el proceso legislativo. El gobierno dejó abierta la posibilidad de modificar o eliminar algunas de las medidas más controvertidas durante el debate parlamentario. Entre los escenarios alternativos se contempla la exclusión total del impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, en especial para la cerveza, y la eventual eliminación del impuesto al carbono, que en la actualidad representa 100 pesos por galón y afecta el precio de la gasolina. Ávila remarcó que el Congreso de la República puede revisar estos puntos y ajustar el proyecto según las inquietudes manifestadas por los legisladores.
La aprobación del presupuesto general de la Nación en la Cámara y la Cámara, con 49 de 75 votos y 73 de 97 votos, respectivamente, evidencia la urgencia de tramitar la ley de financiamiento para equilibrar ingresos y gastos. Sin embargo, la resistencia de un grupo de senadores en las comisiones económicas impide avanzar en la discusión, lo que, según el gobierno, pone en riesgo la estabilidad fiscal y podría derivar en medidas como el aumento del precio de la gasolina.